sea el nombre del Señor en esta mañana, porque hoy es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Aleluya, qué bueno es cuando el salmista proclamaba esta palabra y traía una confrontación en el mundo espiritual. Y hoy precisamente es el día que hizo el Señor. Y siempre es el día que hizo el Señor. Por tanto, además, nuestro día debe ser un día de acción de gracias, un día de exaltación, de honra, de gloria. Aquel que nos dio la posibilidad, gracias a su amor, de estar un día más con ustedes, de estar un día más en la tierra. Y Dios es bueno, no hay otro como Él. Dale gracias a Dios en esta mañana porque tú pudiste amanecer, porque tus hijos pudieron amanecer, porque tu familia está bien. Dale gracias a Dios en esta mañana por todo lo que Dios te ha depositado, te ha dado en tus manos. Dale gracias a Dios. Hoy es una mañana de acción de gracias, una mañana para que el Espíritu Santo venga a impartir y a ministrar tu vida con poder en esta mañana. Gloria sea el Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias, porque tú, Señor, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy, Dios, nos presentamos delante de ti, Padre, para que tú, Señor, bendigas este tiempo, para que tú, Señor, bendigas a cada familia. Señor, tú bendigas, Dios, Padre, cada matrimonio, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, tú bendigas el entorno de cada persona. Te pedimos, Dios, que actives, Señor, tus ángeles que estén haciendo vallado alrededor de cada familia en este momento, Padre. Y hoy soltamos una palabra de vida sobre cada uno de ustedes que están conectados en esta mañana. Y soltamos una palabra de bendición y te rogamos, amado Dios, que tú, Dios, empieces, Señor, a obrar de una manera sobrenatural una vez más, porque entendemos que lo harás otra vez. Y tu amor nunca falla, siempre permanece en nosotros. Te damos gracias en esta mañana, te presentamos este tiempo. Padre, cada palabra, cada impartición sea, Señor, con el fin de darte a conocer a ti y de que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que puedan acompañarme un momento al Salmo 111. Dice: Dios cuida de su pueblo. Y quiero que puedas repetir conmigo: Dios cuida de mí. Vamos, toma este salmo para ti, porque es para ti. Y Dios pensó en ti cuando permitió que escribieran estos salmos. Y dilo con fe: Dios cuida de su pueblo. Aleluya. Dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, dice el salmista, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura en su obra, es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová, ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y dice: ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Redención enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y una de las cosas que dice este salmo precisamente, que su pacto es sí, su pacto es eterno, su pacto nos va a alcanzar, por heredad lo tenemos. Y todo lo que el Señor dijo que iba a hacer, Él lo hará en tu vida. Cada promesa es para el ahora. Y traemos a la existencia todo eso a nuestra vida en esta mañana. Y vamos a adorarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Como dice el Salmo: alabaré al Señor con todo mi corazón. Cuando dice con todo mi corazón, está por encima de un deseo físico, tiene que ver por encima de una condición natural. Está ese deseo ardiente, a pesar de que quizás pueda o no pueda querer, pero aún así voy a dar todo de mí para
exaltar el nombre del Señor. Aleluya, porque Él merece toda gloria. Esa es nuestra identidad. Eso es lo que somos para Dios, no lo que el mundo en muchas ocasiones quizás nos quiere hacer entender, percibir, o la manera en la cual nos quiere ver. Somos algo especial para Dios, tan especial que, como hoy veremos, somos llamados a vivir una vida de comunión con Él eternamente. Él no comparte, dice la Escritura, su gloria con nadie. Él no comparte su esencia con nadie que no pueda tener la misma que Él. Y como iremos viendo hoy, el hecho de que nos haya dado el privilegio y nos llame a vivir en comunión con Él, eso muestra lo grande que somos para Él, lo importante que somos para Él. Aleluya. Y le damos gracias a Dios por tu vida en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque tengamos el privilegio de estar un tiempo conectados a través de la red, meditando en su mensaje, en su palabra, teniendo un tiempo de edificación, de adoración, un tiempo de regeneración en nuestro interior. Y dice 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Aleluya. Amén. Este es un mensaje, es una salutación final que el apóstol Pablo envía a la iglesia de Corinto después de haberles escrito una carta, después de haberlos exhortado a través de esa carta para que permanezcan en los caminos de Dios y para que hagan todo lo posible para presentarse aprobados delante de Él. Esto es con lo que finaliza el apóstol Pablo en su mensaje, diciéndole a la iglesia y deseándole en una bendición que la gracia del Señor Jesucristo esté con ellos, que esa gracia esté en su vida y sea palpable delante de todos los demás, pero también deseando que el amor de Dios, como está establecido, que Dios por excelencia es amor, ese amor esté en ellos, esté en la iglesia. Pero lo último que menciona es que la comunión con el Espíritu Santo sea también con la iglesia. Qué importante es esto, no solamente en ese tiempo, sino aún en los tiempos actuales. Qué importante es que esta bendición esté en nuestras vidas siempre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia que hizo que a través de la fe depositada en Él tuviéramos salvación y acceso a vida eterna. Ese amor de Dios que todo lo puede, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese amor, ese perfecto amor que echa fuera todo temor, viva en nosotros. Pero que también importante es que nuestra vida sea una vida de comunión con el Espíritu Santo de Dios. El término comunión está definido como que viene de un vocablo griego, koinonia, koinos, que significa común a varias personas. Es una relación que existe dentro de la cual dos partes tienen alguna cosa en común o tienen una asociación. Eso es comunión. Podemos entender que es tener en común algo, tener en común cosas, estar asociados en algo, ser partícipes de una misma cosa. Eso significa tener en comunión algo. Proviene de esa raíz griega, como dije. Es estar unido o es estar asociado con alguien en ciertas cosas que se tienen en común y en algo que le pertenece a todos por igual.
Eso significa estar en comunión, vivir en comunión. Veamos ahora cómo estamos llamados a tener comunión no solamente con el Espíritu Santo, sino también con el Dios Padre y con Dios Hijo. La parte que leímos habla de la comunión con el Espíritu Santo, que es algo que debe existir en la iglesia de Cristo en general, en todo tiempo. Pero miremos lo que dice 1 de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vemos aquí cómo se les decía a la iglesia que tuvieran comunión con los líderes, de manera que los mismos líderes tenían comunión con Dios Padre y con Dios Hijo, y por consiguiente con Dios Espíritu Santo, como vimos en 2 Corintios 13. ¿Por qué es esto? ¿Por qué en una parte habla de la comunión con el Espíritu Santo y en otra parte habla de la comunión con Dios Padre y con Dios Hijo? Es por algo muy simple, muy sencillo. No podemos pensar en tener una comunión solamente con alguna de las tres personas que conforman la deidad, porque los tres son en uno y un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. La Trinidad, como es conocida, conforman un solo Dios, no tres dioses, tres personas en una. Por lo tanto, al ser uno solo, con diferente función, podemos mencionar, al tener comunión con uno, significa que tenemos también comunión con el otro. Por lo tanto, estamos llamados a tener comunión no solamente con el Espíritu Santo, sino también con el Padre, también con el Hijo, como dice aquí, y también teniendo comunión con Dios Padre, teniendo comunión con Dios Hijo, teniendo comunión con Dios Espíritu Santo, debemos también tener comunión los unos con los otros como iglesia. Somos un todo, somos un solo cuerpo. Y tenemos una cosa en común, cosas en común, como vamos a ir viendo. Una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo amor. Y teniendo esas cosas en común, siendo uno solo y estando asociados o siendo partícipes de todo esto, de lo cual proviene de Dios, debemos vivir en comunión los unos con los otros. Y además, con la deidad en toda su plenitud. Con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu. Las tres personas en un solo Dios. Los diccionarios académicos definen comunión como la unión de dos o más cosas en lo que tienen en común, que viene en el mismo sentido de lo que te he estado diciendo. Con todo esto, podemos entender que nuestra tarea debe ser llevar una vida en la cual nos mantengamos unidos en Dios por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, teniendo todos un mismo espíritu, una misma fe, un mismo amor, como dice el libro de Efesios. Quiero que vayamos a Efesios 4:3. Dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí amplía mucho más lo que debemos entender por esa vida en comunión y los puntos, digamos, que tenemos en común, por el cual debemos vivir en comunión, por el cual todos estamos asociados y somos partícipes. Y esos puntos son, dice, solicitados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y empieza: un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Todo esto tenemos en común. La gente que sigue a Dios. No tenemos espíritus diferentes, tenemos un mismo espíritu.
el espíritu que proviene de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de poder, de amor y de dominio propio, el espíritu de adopción que está en nosotros. Un mismo espíritu, un mismo sentir. No quiere decir que yo tengo una cosa y mi hermano tiene otra. No, es exactamente lo mismo. Las mismas cualidades, las mismas características. Somos parte de un mismo cuerpo, que somos Cristo siendo la cabeza, nosotros el cuerpo, su iglesia, con diferente función, pero somos parte de un mismo cuerpo. Tenemos un cuerpo en común. El cuerpo, la parte del cuerpo al cual yo pertenezco es la misma a la cual tú perteneces, si somos a todos creyentes en Dios. Un mismo espíritu, como dije, una misma esperanza de vuestra vocación, la esperanza de estar un día con Él, la esperanza de estar todos reunidos con Él eternamente, la esperanza de la vida eterna y la salvación que Él prometió y que nos dio a través de la muerte y la resurrección de nuestro Hijo Jesús. Un Señor, y yo añadiría, y un solo Salvador llamado Jesús. Un solo y absoluto Señor llamado Jesús. Una sola fe. La fe que tenemos en el Hijo de Dios. La fe que tenemos de saber, de creer en nuestro corazón que Él, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo carne, vino a este mundo, padeció por nuestros pecados, fue entregado, padeció muerte de cruz, derramó su sangre, pero también resucitó al tercer día con poder, venciendo a la muerte, quitándole el imperio que tenía Satanás sobre la muerte y llevando esto en sus manos, las llaves del abismo, del Hades, llevándolas a los cielos, estando hoy sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí, sabiendo que regresará en un tiempo muy particular por su iglesia, por su amada, para reunirnos a un tiempo de bodas con Él. Y vendrá una nueva etapa sobre la humanidad, sobre aquellos que no creyeron en Él. El tiempo de la gran tribulación. Una sola fe. Un solo bautismo. El bautismo en Cristo Jesús, por el cual testificamos que somos muertos y sepultados conjuntamente con Él, pero también tenemos resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Un solo Dios Padre. No hay otro Dios para nosotros, los que decidimos creer en Él. Un solo Dios, Padre de todos nosotros, el cual es sobre nosotros, el cual tiene autoridad por nosotros, el cual es por todos nosotros. Está a nuestro favor, está obrando por nosotros y está en nosotros. A través de la figura del Espíritu Santo, a través de la persona del Espíritu Santo, habita en nosotros y habita la plenitud de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Dice que el que cree, la Escritura, el Padre viene y dice, y moraremos en Él. Hablando de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu, que están en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Tenemos todas estas cosas en común como hijos de Dios. Y esto nos lleva a tener una vida de comunión en todos estos puntos. A ser socios, a estar asociados, a tener esos puntos en común por los cuales podemos decir que llevamos una vida de comunión. ¿Cómo podemos lograr esto? Todo esto que dice la Escritura de una manera maravillosa, lo que somos, lo que poseemos, pero cómo también podemos caminar en ese paso de lograr esto en nuestra vida. Quiero llevarte a 1 de Juan 1:6, que empieza a aterrizar la forma en la cual podemos caminar en esa vida de comunión. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Podemos avanzar en el estado de llegar a una vida de comunión, como estamos hablando, cuando nosotros salimos del ambiente de tinieblas y caminamos en un ambiente de luz. Cuando nosotros empezamos, nos apartamos del pecado, no hay comunión de las tinieblas con la luz, dice la Escritura. Cuando nosotros nos salimos de ese ambiente de pecado, de tinieblas, de oscuridad, y somos trasladados al ambiente de luz, al ambiente que proviene del Señor. Cuando la luz de Cristo nos alumbra, nos conduce a toda verdad. Cuando la palabra de Dios se vuelve esa lumbrera a nuestros pies y a nuestro camino, que nos muestra por dónde debemos caminar, hacia dónde debemos dirigirnos. Esa es una de las formas en las cuales nosotros empezamos a avanzar en esa vida de comunión. No podemos pensar en una vida de comunión si seguimos conviviendo con el pecado, si seguimos llevando una vida de oscuridad y no somos como esos libros abiertos que dice las Sagradas Escrituras que debemos ser. Como dice 2 Corintios 3:12, nosotros 3:2, vuestras cartas sois vosotros, escritas en corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Somos esos libros abiertos. Nuestra vida debe ser transparente, de manera que cuando la y aquello que emana de nosotros es bien visto por la gente, por los hombres, porque es algo que proviene de Dios. Y de esa manera vamos demostrando que tenemos una comunión con Él. Como dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tenemos que alinear nuestra vida, tenemos que dejar que la luz de Cristo reine, resplandezca en nosotros, sobre nosotros, mostrando públicamente aquello que somos y lo que existe en el interior de nuestro corazón. Debemos ser esas cartas abiertas. Debemos aceptar el sacrificio de Jesús para el perdón de nuestros pecados, como leímos ahí mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tenemos que dar un siguiente paso siempre, y eso es reconocer nuestro pecado. Reconocer constantemente la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros y que en muchas ocasiones nos hace caer. Confesarlos, apartarnos de ello. Y es la única manera en la cual también estaremos caminando a una vida de comunión con Cristo. Comunión con el Espíritu Santo. Debemos hacernos partícipes de la sangre y del cuerpo del Señor. Dice 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nos hacemos una vida de comunión cuando a través de la presencia del Espíritu Santo entendemos, aceptamos y nos hacemos partícipes del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que derramó por nuestros pecados, el cuerpo que fue entregado y sobre el cual fueron cargados los pecados, y la sangre que fue entregada para perdón, para limpieza y para purificación nuestra. Somos parte de ese cuerpo, somos parte de esa sangre, tenemos que hacernos partícipes de todo esto. Y en la medida en la que nos hacemos partícipes del cuerpo y de la sangre del Cristo, nos hacemos partícipes de esa vida de comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo.
Nos hacemos partícipes también en las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo. Dice, a fin de conocerle, Filipenses 3:10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Nos hacemos partícipes de las aflicciones del Señor, a fin de hacernos cada día mucho más partícipes de sus padecimientos, a fin de conocerle y de conocer el poder de su resurrección. Esa es otra de las cosas que tenemos que hacer para vivir en comunión con el Espíritu Santo, con Dios Padre y con Dios Hijo. Es el mismo Dios que nos llama a una vida de comunión con su Hijo, basada en la comunión con el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, y yendo hasta la comunión con sus propios padecimientos. Primera de Pedro 4:13 dice, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Teniendo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, aun y cuando tengamos que padecer como padeció nuestro Señor Jesucristo, aun y cuando seamos criticados, seamos vituperados, aun y cuando se hablen blasfemias en contra de nosotros, dice, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y al hacernos partícipes en los padecimientos de Cristo, también nos haremos partícipes de la gloria venidera que está dispuesta para nosotros. Dice Filipenses 2 del 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, haztes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si hay alguna consolación en nosotros, si hay algún consuelo de amor, dice, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, si hay algún efecto entrañable, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Quiere decir que la vida de comunión con el Espíritu Santo se demuestra a través de nuestros actos. Si decimos que vivimos en comunión con Dios, siendo partes de un mismo cuerpo, de una misma fe, de un mismo espíritu, de un solo bautismo, si decimos que somos parte de todo eso, nuestro accionar de todos los días debe reflejarlo a través de cosas, empezando por cosas muy simples. Debemos ser gente humilde, debemos ser gente que reconozca en los demás los dones, los talentos y las virtudes que Dios dio. Debemos tener la apertura de adquirir algo de Dios de otras personas y no vivir pensando que somos los únicos que podemos darle a otras personas algo de lo que Dios nos da. Debemos mirar a los otros como superiores a nosotros mismos. Y debemos hacer algo que hacían los apóstoles, la iglesia primitiva, digamos,
Y quiero que vayamos al libro de Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, que es de lo que estamos hablando, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían todas estas cosas en común, compartían lo que cada uno tenía, compartían también tiempos de edificación, de oración, de búsqueda de Dios. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, comunión. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La vida en comunión con el Espíritu Santo no significa nada más una cuestión netamente de tipo espiritual, en donde nos volvemos seres súper espirituales y que inclusive no queremos mezclarnos con los demás porque decimos tener una vida de comunión con el Espíritu Santo. No. Mientras más vida de comunión tengamos con el Espíritu Santo, con Dios Padre, con Dios Hijo, más reflejaremos humildad, más reflejaremos el deseo de estar con otras personas, con otros hermanos de la fe, más reflejaremos el corazón dadivoso, el corazón misericordioso, el corazón que siente el dolor ajeno, el corazón que se compadece de la necesidad ajena y el corazón que está dispuesto a compartir de aquello que Dios le ha dado. Si nosotros no reflejamos esto en nuestra vida, como leímos en los pasajes anteriores, si decimos que somos unánimes, que somos en comunión, si decimos que estamos en luz, pero andamos en tinieblas, siendo envidiosos, jactanciosos, siendo vanagloriosos, siendo codiciosos, siendo gente que no comparte, siendo gente que no se compadece de los demás, no es posible que digamos que vivimos en luz, que vivimos en comunión, porque Dios es amor, porque Dios no escatimó ni a su propio Hijo, por ti y por mí, y no quiere que nosotros escondamos la mano cuando sea el tiempo de dar, cuando sea el tiempo de compartir, cuando sea el tiempo de abrazar, cuando sea el tiempo de consolar, cuando sea el tiempo de reunirnos a orar, cuando sea el tiempo de reconocer lo que Dios hace en la vida de otra persona. Porque eso es un reflejo de que realmente estamos viviendo una vida de comunión con el Espíritu Santo. Porque Dios es amor, porque el Espíritu Santo, acuérdate que escudriña todo de Dios, aún lo más profundo en su corazón, y es el canal de revelación que Dios usa para nosotros en nuestros días. Es lo que trae el rema de Dios para tiempos actuales. Él es el que nos conduce a toda verdad. Él dice que no hablará de lo suyo, sino que hablará de lo que escuche. Y nos conducirá y nos hará saber con mayor profundidad quién es Jesús. Él es el que nos guía, porque dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Él es el que nos redarguye de justicia, de pecado, de juicio. Él es quien testifica de Jesús. Él es quien nos lleva a conocerlo. Él es el que nos ayuda en las oraciones cuando no sabemos qué pedir, con los gemidos indecibles. Él es el que nos reviste de poder. Él es el que nos da el denuedo para el tiempo en el que tengamos que hablar del Señor. Es probable que por muchos motivos, los afanes de la vida, las preocupaciones, el tiempo que hoy la humanidad está atravesando, la vida de comunión con el Espíritu Santo mengue en algún momento. La vida de comunión se desatienda, como sucedió en algún momento con David, cuando pecó para con Dios, cuando en sus tiempos de ocio miró a otra mujer, la deseó y concluyó ese proceso en un pecado, y añadió a ese pecado otros más, como el homicidio. Pero también como en algún momento él clamó y diciendo: Señor, haz conmigo lo que tú quieras.
pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Reconociendo que sin el Espíritu de Dios, las grandes conquistas, las grandes victorias en las batallas iban a dejar de ser. Iba a ser presa fácil de sus enemigos, porque nada lo había hecho con sus propias fuerzas y con su gran intelecto. Todo había sido gracias a Dios y al Espíritu de Dios que moraba en él. Así también debe ser con nosotros en nuestros días. Si tú has caído en algún tipo de pecado, puede ser inclusive pecado de omisión. Si tú por algún momento te has apartado, si en alguna parte ha venido a ti incredulidad, si en alguna parte esa vida de comunión con el Espíritu Santo dejó de fomentarse, dejó de llevarse, dejaste de tener esa vida en comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, dejaste de convivir con tus hermanos, dejaste de manifestar la esencia de Dios en tu vida y tú hoy te sientes apartado, te sientes un poco vacío, sientes que algo falta en tu vida, sientes que algo se está apagando. Hoy es un buen día para que eso renazca en tu corazón, aflore de nuevo y retomes el camino, vuelvas a ser puesto en la senda estrecha pero maravillosa que Dios trazó para tu vida y para la vida de toda tu familia. Quiero finalizar orando por ti. Levanta las manos ahí donde estás. Hoy es un tiempo en el cual disfrutarás de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Hoy es un tiempo en el cual te deleitarás una vez más en todo aquello que Dios tiene para ti y para todos los tuyos. Cierra tus ojos por un momento. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, te pido que la presencia de tu Espíritu Santo descienda en cada hogar sobre tu vida. Aleluya. Bendecimos tu vida en esta mañana. Declaramos que hay un nuevo tiempo para ti y para toda tu casa. Es un privilegio haberte estado contigo en este momento de comunión y de edificación personal. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos en la siguiente transmisión. Bendiciones.